Buenos días, ¿cómo están ustedes? El Señor les bendiga ricamente. Bienvenidos a este devocional que el Ministerio Internacional Visión Cristiana pone a su alcance para compartir con ustedes una palabra de aliento, una palabra de edificación, una palabra de bendición para nuestras vidas. Lo mejor que podemos dar es la palabra que nosotros hemos recibido y la palabra que a nosotros nos ha bendecido. Así que hoy quiero compartir con ustedes una palabra que está en el Evangelio de Lucas. Quiero hablarles con respecto a la importancia de aprender, de ser discipulados, de ponernos bajo la cobertura, el señorío de Cristo y la cobertura ministerial para poder ser atendidos, asistidos y cuidados. Mirá lo que dice la palabra del Señor. Lucas 7, verso 20. Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora, el Señor sanó a muchos de enfermedades y plagas y espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondió Jesús y les dijo: id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen y los muertos han resucitado, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Bueno, esta palabra, vos sabés que Juan el Bautista fue el precursor del Señor. Juan el Bautista era pariente de Jesucristo, ya que Elizabeth tenía una relación familiar con María. Y también Elizabeth había recibido a un ángel diciéndole que iba a tener ese hijo que ella no podía tener porque era anciana y era estéril, como se repite en la Biblia en muchas ocasiones. Pero Dios interviene para darle vida y darle descendencia a aquellos que no podían. Y eso es algo que hoy también Dios hace. Así que cuando Jesús también está en el vientre de María concebido por el Espíritu Santo, se unen y se encuentran, y dice que el niño Juan saltó en el vientre de Elizabeth por la unción que había en el niño que estaba en María. Bueno, ya comenzaron el trato, pero luego que Juan creció, Dios le habló y le dijo que él iba a ser el precursor de Jesús, el que preparaba el camino. Así que Juan tenía una vida algo singular, muy apartado, un hombre muy consagrado, un hombre con altos valores de moralidad y de integridad, y era alguien fuerte, de carácter firme. Se formó para preparar el camino. Era la voz del Señor, la voz que preparaba un camino, enderezar el camino para el que viene detrás de mí. Así que era el precursor. Bueno, Juan el Bautista recibió la palabra del Señor y le dijo Dios: sobre quien veas descender el Espíritu Santo y que permanezca en él, ese es el Mesías. Así que tú ya sabes. Y cuando Juan estaba bautizando, vino Jesús a bautizarse. Y cuando él lo vio, él exclamó y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, Juan sabía quién era Jesús. Le había sido revelado. Pero luego le dice Juan: tú vienes a mí para que yo te bautice. Yo necesito que tú me bautices a mí. Juan le estaba reconociendo el nivel, el señorío, a Jesús como el Mesías, lo estaba reconociendo. Y Juan le dijo, el Señor le dijo: deja, Juan, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Me voy a bautizar como los demás para ser un ejemplo, un modelo de obediencia y del modelo de Dios acá en la tierra. Bueno, ocurrió. Cuando Jesús se bautiza, Juan ve algo sobrenatural. Los cielos se abren y el Espíritu Santo desciende sobre Jesús en forma corporal como de paloma. Y Juan se queda sorprendido, pero hay más. Hay una voz en el cielo que todos escuchan, que Dios dice: Él es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A Él oíd. Él es mi Hijo amado, a Él síganlo. Él es mi Hijo amado, Él es el Mesías, el Salvador, el enviado, el que vino a restaurar al hombre, el que vino a reconciliar al hombre con Dios. Él es Jesús, el señalado. De ese día Juan el Bautista
comenzó a proclamar y a llamar a la gente al arrepentimiento, preparando un terreno para el que Cristo viniera. Le preguntaron a Juan, ¿eres tú el Cristo? Él dijo, no, yo solamente soy la voz de uno que va adelante diciendo, preparen el camino para el Señor. Juan dijo, yo no soy digno de desatar la correa del calzado del Señor inclinado. Él es mayor que yo. Todo eso estaba bien. Pero ahora Juan, por predicar un mensaje fuerte, fue confrontado por Herodes, llevado a la cárcel y estaba a punto de morir. Lo estaban por matar. En su momento duro y difícil, Juan el Bautista manda a sus discípulos. Juan tenía discípulos. Y manda a sus discípulos a decirle a Jesucristo, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a algún otro? ¡Wow! ¡Qué momento de confusión! ¡Qué momento extraño para la vida de un hombre que era tan fuerte como Juan y que tenía tan claro su misión y también tenía tan claro quién era Jesús, pues él había estado con él en el bautismo y Dios le reveló y le mostró y oyó la voz y él en términos normales habló bien de Jesús, pero hoy está encerrado, encarcelado, un hombre de campo, de tierras abiertas, estaba en una prisión. Eso comenzó a derrumbarlo. Y entonces él pregunta, ¿eres tú el que había de venir? Y tiene dos discípulos que manda. Ahora el Señor no le dice a Juan, sí soy yo, claro que soy yo. La respuesta del Señor en ese momento dio vista a ciegos, sanó enfermos, libertó cautivos, endemoniados y predicó el evangelio a la gente. Le mandó a decir a Juan, díganle a Juan que los ciegos ven, lo que ustedes ven y lo que oyen. Lo que han visto lo han palpado ustedes. Los ciegos ven, los mudos hablan, los paralíticos se levantan, los muertos resucitan y a los pobres es predicado el evangelio. Díganle eso a Juan, díganle eso. Entonces, ese fue el mensaje. ¿Es Jesús el Señor? ¿Es Jesús el Mesías, el ungido? ¿Es Jesús el Hijo de Dios? Y bueno, hay que ver sus obras, hay que escuchar lo que Él dice. Hay que ver los cambios que genera en las personas que Él toca, a las que se acerca, la gran transformación, el gran cambio que hay en una vida. Pero mi pregunta es, el Señor sabemos quién es y sabemos lo que hace, pero ¿por qué un hombre del carácter de Juan se quiebra de esa manera? Y yo quiero decirte algo que entiendo. Juan el Bautista, que sabía quién era Jesús, y que había oído la voz del Padre diciendo, eres mi hijo, síganlo a él, óiganlo a él. Juan nunca se sometió al discipulado, nunca se acercó para ser uno del equipo del Señor. Él tenía sus propios discípulos, él hacía su propio ministerio. Su ministerio tenía una función extraordinaria. De hecho, Jesús lo halaga y dice, de los nacidos de mujer no hay otro mayor que Juan. Pero sin embargo, él no se deja discipular y formar por Jesús. ¿Por qué? Porque era su pariente, porque él creyó cumplir con su misión y ya estaba. Pero el caso es que él no había aceptado la enseñanza. Juan tenía que haber estado siguiendo al Señor para todos lados, escuchándolo, aprendiendo. Pero por no querer hacer eso, hoy, este hombre fuerte, con un ministerio poderoso, está quebrado. Y está quebrado porque no sabe si es él o no es él, porque le está faltando esa relación, esa intimidad, esa comunión íntima con el Señor. Y por no tenerla está dudando de la identidad del Señor y está dudando de su relación y si es o no es, sabiendo que había visto, que había escuchado la voz de Dios, que había visto el Espíritu descender sobre él. Entonces esto me lleva a una reflexión a mí. Y cuando yo, por fuerte que sea, por ministerio grande que tenga, por lo que quiera que sea, pero no estoy bajo una administración, no estoy en una comunión íntima con Dios y no estoy siendo ministrado, estoy en riesgo de que en momentos de presión, entonces se quiebre mi fortaleza y empiece a dudar de aquello que siempre creí. Y ese es un trabajo que el diablo quiere hacer, que nosotros no seamos discipulados.
Todos nosotros el Señor nos mandó a discipular y a ser discipulados. Y todos nosotros necesitamos estar debajo de un discipulado y estar dando un discipulado a otro. Porque es la única manera que en los momentos críticos, difíciles, no flaqueemos, no nos quebremos, sino que sigamos confiando en aquello que hemos creído. Pareciera que hay momentos que nuestra convicción es tan fuerte que nada nos va a separar del amor de Dios. Pero cuando nos apartamos de la administración, de la comunión, de la intimidad, de la claridad de la palabra de Dios, entonces viene la prueba y nosotros pensamos que no sabemos, estamos confundidos. Y el no tener clara la verdad, eso es lo que más nos puede llegar a debilitar. El mensaje de Jesús fue claro. No hace falta que yo les diga nada. Díganle lo que ven, lo que oyen, quién soy yo. Y eso le va a ayudar a Juan. Evidentemente después de eso Juan murió, fue decapitado, pero quiero decirte la importancia y el valor de que nosotros entendamos, necesitamos ser ministrados, necesitamos oír palabra, necesitamos escuchar la voz del Señor, necesitamos consultar con hermanos mayores, con pastores, con ministros, con apóstoles que nos ayuden a mantenernos firmes en la fe. No te aísles, no te alejes. Por más fuerte que seas, te vas a debilitar. Va a llegar el momento y te vas a quebrar. Entonces mantenete en comunión, llamá, preguntá, tomá los devocionales, tomá los altares familiares, tené un grupo familiar en tu casa, lee la palabra cada día, orá, porque vienen tiempos donde te van a tratar de apagar tu pasión, tu fe, y cuando quedes en la duda, en el temor, se va a derrumbar y se va a quebrar toda la fortaleza. En Dios somos más que vencedores. En Cristo nadie nos podrá derrotar, nadie nos podrá separar del amor del Señor si estamos en comunión con Él. Pero si no, yo he visto a muchos que se han separado del amor de Dios, que se han enfriado, que no son vencedores sino derrotados, y eran creyentes. Este es un tiempo delicado, un tiempo serio, donde hay que tomar las cosas de Dios con firmeza, porque Cristo viene pronto a buscar a hombres y mujeres que estén realmente tomados firmemente de la palabra, con un compromiso con la iglesia, con el cuerpo de Cristo, con el ministerio, y que se dejen ministrar, que se dejen enseñar y corregir para que no saques tus pies del camino, para que tus rodillas débiles no se quiebren, sino que sean fortalecidas. Oro por vos. Padre, te doy gracias por tu palabra y oro por la vida de cada uno de mis hermanos. Tu palabra dice, bienaventurado aquel que en mí no halle tropiezo, que no se confunda, que no quede preso de ninguna cosa, sino que entienda quién soy yo y pueda seguirme y permanecer hasta el final. Porque tu palabra dice que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús bendigo a mis hermanos y oro para que esta palabra sea una inyección de confianza y de fe en ti. Gracias, Señor. Amén y amén. Que el Señor te bendiga ricamente. Amén.